Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos al episodio 252. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 6 de Filosofía Política. Hoy vamos a hablar de cómo ha impactado el contrato social en toda la filosofía política. La teoría del contrato social ha sido una de las piedras angulares de la filosofía política moderna, desde el siglo XVII hasta la actualidad, que ha servido como fundamento para justificar la existencia del Estado, la autoridad política, los derechos individuales, y autores como Hobbes, John Locke y Rousseau ofrecen esas versiones distintas, pero compartieron las mismas convicciones de que la legitimidad del poder político debía fundarse bajo un acuerdo racional entre seres libres, entre individuos libres. Históricamente estas ideas concluyeron de forma directa a procesos revolucionarios como la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Americana de 1776, la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688. En estos contextos, el contrato social sirvió para criticar el absolutismo monárquico y justificar nuevas formas de gobierno basadas en el consentimiento popular. Y aparte de esto, el Estado de Derecho y la soberanía del pueblo eran la base para la creación del Estado. En el mundo contemporáneo en el que vivimos, la noción de contrato social sigue siendo central para el debate político, ¿no? Y ha influido en teorías como la justicia distributiva de John Rawls, que vamos a hablar más adelante, quien también tiene características kantianas y quien propone una posición muy original en la que los ciudadanos deben elegir principios justos para la sociedad, basados en un tipo de velo de la ignorancia. Y también ha sido clave para la democracia, la ciudadanía, estos conceptos que son muy importantes, ¿no? Como los derechos humanos y la legitimidad de las instituciones. Entonces, las teorías del contrato social marcan un punto de inflexión en toda la historia del pensamiento político al ofrecer una justificación racional y secular del poder político que reemplazó la doctrina del derecho divino de los reyes. Bien, vamos a dar un repaso con los contractualistas. Se les denomina contractualistas a estos tres filósofos que hablaron y justificaron el contrato social, ¿no?, para la creación del Estado. Son los más importantes, son los principales. Son los fundadores, los padres fundadores de toda la teoría del contrato social, que básicamente sirve para justificar un Estado. Entonces eso es sumamente importante y también es muy delicado, ¿no? Porque ya no hablamos simplemente de una teoría abstracta, sino hablamos de una teoría que se sustancializa y justifica la creación de un Estado. Aunque no reflexionamos en por qué y cómo, cuándo surge el Estado, es importante saber el origen de este. Entonces, con Thomas Hobbes, él escribe una obra que se llama Leviatán. Leviatán es un monstruo, es de una mitología griega, donde es un monstruo del océano. Y la idea central de esta obra es que el hombre, en su estado de naturaleza, vive en una guerra de todos contra todos, ¿no? Entonces, para evitar el caos, hay que transferir nuestro poder a un soberano absoluto. Y
cuando fundamenta la noción del Estado moderno como un monopolio legítimo de la violencia y respalda a los defensores de la monarquía, ocurre guerras civiles en Inglaterra. La Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1651, porque le cortan la cabeza al rey. Entonces se fundamenta un Estado moderno porque existe un monopolio legítimo que tiene defensores y que puede usar la violencia, como era el absolutismo o evidentemente los reyes. En este sentido, también existe un tipo de absolutismo en gobiernos comunistas, ¿no? En gobiernos autoritarios. Entonces, este contrato no es recíproco porque los ciudadanos renuncian a todo excepto el derecho de la autoconservación. O sea, no pueden irse para atrás del contrato social y quitarse la vida. No pueden ser libres, en otras palabras, y la libertad se sacrifica a cambio del orden. Y también en la iglesia, en el parlamento, pueden dividir el poder, sino que el soberano es indivisible. Y en este sentido, sienta las bases para las teorías del Estado que son centralizadas en muchos casos, ¿no? Son utilizadas en la formación de burocracias nacionales en el siglo XVII y XVIII. Evidentemente, el Estado no debería ser centralizado, pero tiene una justificación legítima con el contrato social de Thomas Hobbes interpretado para crear un tipo de Estado centralizado. Con John Locke vemos que él ve que los individuos tienen derechos naturales innatos en el hombre: derecho a la vida, la libertad y la propiedad, que anteceden al Estado, y el poder político se legitima solo mediante el consentimiento de los gobernados. Entonces nosotros entregamos nuestra potestad de elegir a un grupo de personas, a una sola persona, pero que defienda estos derechos naturales que tenemos antes de la civilización o antes del Estado propiamente dicho. Y en este sentido ya sustenta la Revolución Gloriosa, evidentemente de Inglaterra, y también la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, porque se violan estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad se viola con la esclavitud, el derecho de la propiedad se viola con los impuestos o la expropiación, y evidentemente existe toda una serie de conflictos sociales que desembocan en declaraciones de independencia, revoluciones gloriosas, entre otros hechos históricos. Entonces, si el gobierno viola los derechos naturales, el pueblo tiene derecho de resistencia y de una revolución, y de elegir otro gobernante. Entonces el gobierno está limitado y se divide en poderes. Entonces está limitado por los derechos naturales, y se da la división de poderes para equilibrar para que no haya un absolutismo o una sola forma de mandar, ¿no? Sino que nace el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder judicial como la línea del medio que no permite que ambos se mantengan diferentes, que exista un tipo de unión
conveniente para un grupo de personas minoritaria. Entonces se vuelve como la balanza del equilibrio, un tercer poder, que sería el poder judicial. Y en muchos países este poder judicial está comprado o lo deciden los del poder legislativo, y entonces hay un desequilibrio. Evidentemente lo que se planteaba era que sean poderes distintos y diferentes y que sean elegidos por el pueblo y no por los que están dentro del poder ejecutivo o el poder legislativo. Entonces, en muchos países latinoamericanos esto no ocurre y existe este desequilibrio que lleva a un tipo de autoritarismo, que lleva a un tipo de pensamiento social, beneficiando a una minoría y no a todo el englomerado que se denomina pueblo. En este sentido, la propiedad, recordemos que con John Locke la propiedad es sumamente importante porque es la extensión de la libertad individual y es la base de la prosperidad económica, ¿no? Ya hablamos que la propiedad con John Locke está asociada con el trabajo. El trabajo define lo que le pertenece a uno. Es muy interesante el concepto porque no solo se limita a la prosperidad económica, sino a una extensión de libertad individual, o sea, a nosotros de forma holística. Bien, con Rousseau vemos que él ve el contrato social como un cuerpo político, donde cada individuo se une a la voluntad general que expresa el interés común y que es la fuente única de legitimidad. Entonces sirve de inspiración ideológica para la Revolución Francesa y la Constitución Jacobina de 1793, ¿no? Introduce él el concepto de soberanía popular, muy utilizado en todo el mundo, que básicamente se vuelve un movimiento democrático de todo el siglo XIX y siglo XX en Europa y América, ¿no? La soberanía popular, que evidentemente representa un tipo de democracia radical, ¿no? Pero que al final termina siendo una democracia que no es conforme, una democracia que no se aplica del todo como se pensaba. Se pensaba con Rousseau que todos debían elegir unísonamente una sola ley, bueno, o una sola regla, ¿no? Pero de forma unísona, todos juntos. Entonces aquí había un 97% de que las personas eligieran lo que es el bien común para todos, pero en las democracias modernas se ve que eligen el 51% y el 49% elige lo contrario, elige otra cosa, o no elige simplemente. En ese sentido, la democracia pierde su esencia y se convierte en un tipo de democracia fallida, pero que sirve. Democracia que no es legítima al 100%, pero es legal. O legal no es la palabra. Es una democracia que es conveniente, que es práctica, pero no es legítima, no es lo que se proponía como democracia, como cuerpo político. Entonces, con Rousseau vemos que la libertad auténtica es la obediencia a una ley que uno mismo se ha prescrito junto con otros. Entonces, se trata de que yo pierdo mi derecho de libertad, pero si yo creo o soy partícipe de crear una ley, entonces tengo que decidir qué ley crear, ¿no? Y evidentemente está en contra de estos parlamentos, está en contra de que una sola persona mande, igualmente o Rousseau, igual que John Locke. En ese sentido, Rousseau tiene esta forma de ver la política como un cuerpo
en sí mismo, ¿no? Como un cuerpo político, igual que pasaba con Platón. Platón en el libro de la República decía que nosotros tenemos que actuar en las polis como un cuerpo entero, donde el más pequeño dolor de un dedo nos afectó y todas nuestras células, bueno, no lo hice de esa forma, todo nuestro ser conlleve a ayudar a que el dolor pase. En ese sentido, nosotros debemos actuar de esa forma, como un cuerpo político. Bueno, este cuerpo político es referente a Rousseau, pero la idea es la misma que menciona Platón. En este sentido, critica al concepto de representación, ¿no? Nosotros elegimos representantes que son los congresistas y que evidentemente no representan nuestros intereses. Lo ideal sería que nosotros participemos de forma directa con nuestros móviles, decidiendo leyes, sacando leyes, y que pues estas puedan ser la verdadera voz del pueblo, la verdadera voluntad general. En ese sentido, la legitimación del republicanismo igualitario nace con Rousseau, ¿no? Y también este concepto de deber cívico colectivo, ¿no? Porque recordemos que en Rousseau la educación cívica es fundamental, es lo preciso, tenemos que dar un énfasis importante en la educación cívica, y que todos necesitan y deben participar en la creación de leyes, porque están perdiendo un poco de su libertad por ese mismo derecho de crear sus propias reglas, su propio autogobierno. En este sentido, las tres teorías desplazan la fuente del poder político de una voluntad divina, un pacto entre lo divino y lo humano, y se convierte en una justificación de cómo surge el Estado y el poder. Entonces, Thomas Hobbes prioriza la seguridad, John Locke prioriza los derechos individuales y Rousseau prioriza la soberanía popular. Entonces todos ellos constituyen todo lo que nosotros conocemos como Estado, ¿no? Son los ejes del Estado, por eso son importantes estos tres filósofos que son denominados constructivistas. Bien, en este sentido, una vez que el Estado se ha formado, ¿no? En la modernidad existe lo opuesto a lo que ellos querían demostrar, ¿no? Con Thomas Hobbes ocurre un tipo de monopolio de la violencia, entonces donde el rey absoluto domina a todos con la violencia porque tiene el poder legítimo de la violencia, el poder legítimo de las armas. Y en John Locke y Rousseau la legitimidad deriva de la ley, ¿no? Pero que convergen en modelos muchas veces corruptos de leyes que van en contra del pueblo y no favorecen al pueblo, ¿no? Esto viene de la antigua Grecia, donde los sofistas enseñaban a jóvenes ricos a que estén en los que estén en los senados, en el senado, y que justifiquen sus problemáticas y que sean oradores y que convenzan a los otros para que los apoyen. En este sentido, los sofistas hacían que un bienestar personal, como por ejemplo yo tengo una empresa de barcos y por ejemplo yo tengo una empresa de barcos, mejor algo más personal, yo tengo este podcast y digo necesitamos pagar a los podcasts porque están haciendo un buen trabajo y son educativos para todos. Entonces voy al Congreso y digo, si no existen podcasts, vamos a acabar en la ignorancia y ello nos va a llevar a que un país nos conquiste con tecnología, con conocimiento y demás. Entonces yo convenzo a todos y de un bien personal creo una política pública donde todo el poder económico va a salir
de las aras del pueblo. En ese sentido, eso hacían los sofistas, eso trataban de enseñar los sofistas, y es algo que se quedó en todo el desarrollo de la política moderna y posmoderna. Por eso vemos congresos apoyando monopolios en un país, sacando leyes que beneficien a esas empresas, ese consorcio. Entonces existe todo no es mafia, todo ese sistema de gobierno que se autocrea por medio de relaciones y corrupción. Bien, entonces estas teorías del contrato social nos proporcionan un andamiaje intelectual para la transición de monarquías absolutas, que son legítimas por derecho divino, por estados seculares legítimos, por el consentimiento de la seguridad y la voluntad general, ¿no? Todo esto conlleva a la creación del Estado. Los gobiernos absolutistas tenían este derecho divino de gobernar a los estados seculares, que eran legitimados por el consentimiento, la seguridad y la voluntad general, ¿no? A través de Hobbes pasa esto, de Thomas Hobbes, mientras que en Locke y Rousseau se articulan más categorías que hoy estructuran nuestro pensamiento de qué es la política, ¿no? Como conceptos como soberanía, derechos fundamentales, gobierno limitado y participación popular. En ese sentido, John Locke era muy liberal, era liberalista, tenía esta preferencia por el liberalismo político. En su libro, el segundo tratado sobre el gobierno civil, marca que una de las causas para la Revolución Gloriosa de Inglaterra fue que él agregue el concepto de democracia liberal, ¿no? Y basado en los derechos naturales, que son vida, libertad y propiedad, y que el gobierno debe ser limitado, y el derecho a la resistencia es válido o es justificado cuando este gobierno viola estos derechos naturales. Y evidentemente pasa lo mismo con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde leen a Hobbes y se dan cuenta que el Estado no está respetando los derechos naturales y por ello se independizan. Lo mismo pasa con la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, antes de los derechos humanos están los derechos del hombre y del ciudadano, que surgen en Francia en 1789, que marca un precedente para establecer el consentimiento de los gobernados o del pueblo, ¿no? Y este poder pasa a ellos, pero primero se tiene que crear una declaración de los derechos del hombre o ciudadano para que tenga justificación, sacar a los reyes que tenían una autoridad divina o venían por un linaje. En ese sentido, John Locke considera que el estado de naturaleza en los seres humanos, en nosotros, gozan de una libertad, gozan de una igualdad, pero la falta de una autoridad imparcial que protege estos derechos lleva a la creación de un gobierno, ¿no? Que a diferencia de Thomas Hobbes, John Locke ve el contrato social como algo condicional, como algo recíproco, y si el gobierno no protege estos derechos fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho legítimo de rebelarse. Y esta idea resulta especialmente poderosa en contextos de colonización, en contextos de tiranía, donde los pueblos buscan justificar una emancipación frente a los gobiernos abusivos. Entonces su noción también de propiedad, entendida como el fruto de trabajo individual, se convierte en uno de los pilares para el pensamiento económico liberal, ¿no? Recordemos que el liberalismo tiene como base que nosotros
podemos tener propiedad o tenemos propiedad, ¿no? Y también surge la ética protestante del trabajo, que John Locke aboga por la tolerancia religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Y de esta forma anticipa principios esenciales de las democracias modernas. Con Rousseau el panorama es el mismo, pero él ya nos habla de una democracia radical, ¿no? De una soberanía popular que arrasa con todos los movimientos sociales, donde la libertad auténtica es la obediencia a una ley que uno mismo ha prescrito junto con los demás. Entonces, la libertad es auténtica en ese sentido. ¿Por qué? Yo pierdo mi libertad, pero elijo qué ley voy a vivir, y así pasa lo mismo con todos. Entonces, el acuerdo social se basa en esto, en Rousseau, y critica al representacionismo o a la representación, o sea, yo elegir un congresista o un senador para que decida por mí. Eso es algo incorrecto, eso es algo que no debe suceder. Lo ideal para Rousseau es que tengamos una participación directa en la creación de leyes, y ahora más que nunca es posible, votando por medio de teléfonos inteligentes, que evidentemente hay todo un mecanismo de transparencia que se puede aplicar en tiempo real, ¿no? Uno puede revisar su voto teniendo la mano y teniendo la estadística del voto general. Entonces no hay excusas para aplicar una participación directa como una democracia real, como una democracia radical. No hay excusas, más bien es lo que no hay son las ganas de que los políticos dejen de ser políticos. Entonces eso es el principal aporte de Rousseau. Rousseau básicamente es alguien muy completo, muy complejo a la vez, y con él entendemos realmente qué es la democracia. Entonces la conexión que existe entre ellos es sumamente importante, porque todos ellos tienen partes esenciales que constituyen los estados que hoy en día conocemos. Ahora, entrando en materia histórica, la Revolución Americana de 1776 tuvo influencia directa de John Locke. John Locke, recordemos que aparte de ser contractualista, era un filósofo empirista. Había escrito muchos libros de filosofía social, de filosofía de la naturaleza. También era epistemólogo y tenía su propio pensamiento sobre la realidad, ¿no? John Locke, aparte de ser un intelectual, también era una persona líder, era como un tipo de activista, ¿no? Y sus ideas sobre los derechos humanos, o que posteriormente se llaman derechos humanos, pero en el principio se llamaban derechos naturales, surgen de él, ¿no? Y el consentimiento de los gobernados y el derecho a la rebelión frente a la tiranía surge también de él, ¿no? Y se basa explícitamente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Thomas Jefferson, gracias a Rousseau, ¿no? Se toma en cuenta todos los pensamientos de John Locke, John Locke. La Declaración de Independencia de Estados Unidos se basa en textos de John Locke, ¿no? Y que redacta Thomas Jefferson. Y uno de las ideas de Locke más presentes en esta declaración son las siguientes, ¿no? Derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Un eco directo a los derechos naturales que John Locke proponía. En vez de búsqueda de la felicidad, John Locke pone propiedad, ¿no? Vida, libertad y propiedad. Evidentemente la búsqueda de la felicidad conlleva un cierto tipo de
buscar como un tipo de propiedad en los sueños, un tipo de yo tengo la propiedad de pensar o ir hacia un lugar o cumplir un objetivo que quiero, es mi propiedad ese objetivo y voy a cumplirlo. Entonces de este modo se puede interpretar este paralelismo que existe. Entonces referente a la justificación de la rebelión también tiene implicaciones John Locke, porque en la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice lo siguiente: cuando un gobierno se vuelve destructivo de estos fines, el pueblo tiene derecho a abolirlo. Y evidentemente es una referencia clara a John Locke, que en el segundo tratado sobre el gobierno civil, en el capítulo 8, el capítulo 2 y el capítulo 19 menciona todo esto, ¿no? Trata de abordar todo el pensamiento filosófico político sobre cómo debería ser un Estado y por qué se forma de esta forma y por qué debería basarse en estos derechos naturales, porque debería ser un gobierno limitante a los derechos naturales. Con Rousseau vemos algo muy interesante, porque con Rousseau se consolida unos 10 años más adelante, unos 10, 15 años más adelante, la Revolución Francesa. Rousseau fue una figura central en todo el pensamiento francés, ¿no? Él es suizo-francés y el concepto que tiene de voluntad general y también la crítica que hace a la desigualdad y a la defensa de la soberanía popular inspiran a muchos líderes de Francia a hacer un tipo de declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y que, por ejemplo, en el artículo 6 de esta declaración menciona lo siguiente, ¿no? Y que es un principio fundamental del contrato social escrito por Rousseau. Textualmente cito: la ley es la expresión de la voluntad general. Esto evidentemente es rousseauiano, podríamos decirle. También la igualdad y la libertad como derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ¿no? Este concepto de igualdad es fundamental, es clave, porque recordemos que cuando empieza la Revolución Francesa, todos se tratan de ciudadanos. Ciudadano tal, ciudadano tal, ciudadano tal, y todos son ciudadanos. Y en ese sentido todos se consideran iguales, no hay diferencias. Entonces hay un tipo de principio de igualdad en ellos que no los hace actuar en sometimiento de otros o que él mismo someta a otros, sino que existe un concepto de igualdad, pero a nivel de las relaciones sociales, en todo el periodo de la Revolución Francesa. Y en este sentido pasa lo mismo en un gobierno socialista, ¿no? Con lo que pasaba en Rusia con los camaradas, ¿no? Camarada tal, entonces había un tipo de igualdad, ¿no? Pero ya llevado, no distorsionado, digámoslo, con la Revolución Rusa, con este tipo de pensamiento marxista, con un tipo de igualdad en la ausencia de burguesía, igualdad en la ausencia de dominación de una élite diferente, ¿no? Recordemos que con Carlos Marx existe toda una dialéctica materialista que divide, que menciona que hay una lucha constante entre ricos y pobres, proletarios y burgueses, que justifica el desarrollo histórico de la sociedad, ¿no? Y que en toda la historia ha habido siempre esta lucha de contrarios, y que evidentemente esto se tenía que acabar con la socavación de un tipo de diferencia de clases sociales, y debíamos ser todos socialistas para que se implemente, ¿no? Y evidentemente con el posmodernismo
se acaban las metanarrativas, ¿no? Porque lo que hace Carlos Marx es una metanarrativa que es explicar todo el desarrollo de la humanidad que se manifiesta en el presente para justificar una solución a ese presente o para justificar el por qué y cómo estamos viviendo hoy, ahora, de esta forma en el presente. Y en ese sentido también existía un tipo de igualdad, pero con Rousseau es mucho más complejo, ¿no? Porque el pueblo es la fuente legítima del poder político, ¿no? Y no hay un rey, no hay una nobleza. Nosotros perdemos un poco de libertad, pero para darnos participación, para elegir nuestra propia autodeterminación como un cuerpo político entero, al unísono, una democracia radical, una democracia precisa y justa, que debería ser. Entonces, estas revoluciones no solo ponen en práctica las teorías del contrato social, sino que también han transformado las estructuras políticas del mundo moderno y han inaugurado formas democráticas de gobierno y sistemas constitucionales basados en estos derechos humanos, en el principio de cuerpo político, en el principio de los derechos naturales, entre otros conceptos que han sido propuestos por los contractualistas. El gobierno centralizado con Hobbes. Entonces hay toda una gama de conceptos que han sido rescatados a lo largo de la historia para la formulación, justificación de estados y naciones. Bien, en este sentido vamos a entrar ahora al mundo contemporáneo del contrato social. Bien, vamos a analizar las ideas que han sido implementadas de los contractualistas en los gobiernos contemporáneos. Una de ellas es el consentimiento de los gobernados, y que evidentemente se relaciona con la soberanía popular que en los regímenes actuales, los regímenes actuales se aplican. La noción de que el poder emana del pueblo y debe ejercer en la voluntad general, por la voluntad general. Entonces tenemos entre una de sus consecuencias o ejecuciones las elecciones libres y periódicas, también los sistemas de representación parlamentaria y la constitución y la división de poderes. Las constituciones modernas de Estados Unidos, Francia, España, Perú, entre otras, consagran la idea de que los derechos humanos son anteriores al Estado y estos deben ser protegidos por el Estado. Y también derechos naturales que evolucionan, mejor dicho, hacia los derechos humanos universales, ¿no? Que se incluyen hoy en día equidad de género, justicia racial, protección del medio ambiente, derecho a la salud y a la educación, que se articulan bajo el principio de que el Estado debe garantizar estos derechos que son fundamentales para los ciudadanos hoy en día, en contextos contemporáneos. Y también el concepto de Rousseau sobre la voluntad general, ¿no? Porque este principio invoca hoy en día a cuestionar gobiernos absolutistas, y también se critican gobiernos corruptos y represivos, y se exige una participación directa del ciudadano, como mencionábamos antes, ¿no? Un referéndum digital, aunque sea, donde todos elijan realmente qué es lo que quieren, ¿no? Y eso se puede hacer, no hay voluntad de hacerlo simplemente. Entonces, también hay movimientos sociales, protestas en América Latina que apelan a la falta de representacionalidad o necesidad de reconstruir un nuevo contrato social que sea realmente de una voluntad general, de una democracia plena y no de un tipo de autoritarismo, un tipo de corrupción, un tipo de monopolio político que evidentemente se puede ver en muchos países latinoamericanos, ¿no? Y también en el siglo XXI
se habla de las diferentes reformas del contrato social, ¿no? Como la desigualdad digital, la crisis climática, la automatización y la pérdida de empleos, el impacto de las grandes corporaciones tecnológicas. Todo esto ya está constituyendo a la creación de un nuevo contrato social que agrega lo digital, que agrega los cambios climáticos, que agrega la pérdida de empleos y la automatización. Entonces, todo esto conlleva a formas de replantear el contrato social, ¿no? En ese sentido, las preguntas que se hacen en la actualidad es cómo nosotros vemos el Estado frente al caos que pueda generar una crisis ecológica, una crisis digital, y debe el Estado garantizar una renta básica universal, o qué responsabilidades tienen las empresas globales frente a los ciudadanos, ¿no? Y también cómo redefinimos la participación política en tiempos de redes sociales. Entonces, el contrato social es un concepto que es permanente en la actualidad, que trata de explicarnos cómo debemos convivir, quién debe mandar y cómo debe ser justificado aquello que manda, ¿no? O cómo justificamos al que manda, cómo justificamos al Estado, ¿no? En tiempos de guerras, como vemos Ucrania y Rusia, Palestina y Jerusalén, Israel, tienen todo el sumo de un tipo de desacuerdo político que evidentemente tiene orígenes en las diferencias, en las desigualdades del hombre, ¿no? El origen de las desigualdades en los hombres, como diría Rousseau en su libro, ¿no? Y todos ellos nos tratan de explicar que en el estado de naturaleza el hombre tenía ya ciertos principios. Unos con Thomas Hobbes era malo, con Locke era bueno y habían derechos naturales. Con Rousseau había el hombre era libre y compasivo y tenía un tipo de bien colectivo en su interior, una participación completa como un cuerpo político de la ciudadanía, y esto hace que volvamos a discutir cómo debemos aplicar el contrato social, o cómo debemos modificar el contrato social, cómo debemos justificar la naturaleza humana referente a la creación del Estado, para que no existan guerras como hoy en día hay. En este sentido, los ciudadanos del presente tienen que participar activamente en la construcción de gobiernos, ¿no? Y evidentemente muchos lo han hecho con protestas en las calles, pero hay otras formas de hacer que una ley sea justa, ¿no? No basta solo con obedecer, debemos preguntarnos si esa ley es justa o no es justa. Entonces, si representa nuestra voluntad o no representa nuestra voluntad, ¿no? Y si realmente protege nuestra dignidad o no protege nuestra dignidad, ¿no? Tomando conciencia de aquello que habíamos perdido, sentido al dar nuestra libertad y poder al Estado. Firmar hipotéticamente este contrato social que justifique el Estado, ¿no? Tomar conciencia de esa forma de ver, de entender cómo nosotros perdemos el poder y cómo podemos recuperarlo, ¿no? Tomando conciencia de las leyes que genera, de la voluntad general
o una voluntad particular que le conviene a una minoría, vamos a lograr un cambio político. Pero vamos a hablar de eso el día de mañana, que nos toca hablar sobre las reflexiones sobre el contrato social. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo y conózcanse a sí mismos y que Dios nos bendiga siempre.